Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardi García Sánchez. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este video es para la materia de Fundamentos de Investigación, en la cual esta vez hablaré de qué tratará la unidad número 2. Bueno, el título de esta unidad es Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. Por bien, como primer subtema tenemos lo que es distinción entre comunicación escrita y oral. Bueno, vamos a ver lo que distingue el lenguaje oral del lenguaje escrito. Y bueno, el lenguaje oral. El lenguaje oral es el mensaje es captado por medio del oído, en cuanto al mensaje escrito es captado por medio de la vista. Otra es que en el lenguaje oral existe interacción entre el emisor y el receptor. En cuanto al lenguaje escrito, no hay retroalimentación del receptor del mensaje, o sea, solamente una persona lo ve y no hay comunicación entre más. Bueno, el lenguaje oral, comúnmente el contenido del mensaje se refiere a temas generales. En cuanto al mensaje escrito, en general el contenido del mensaje se refiere a temas específicos. El lenguaje oral es momentáneo, dura solo al instante en que es emitido. En cuanto al lenguaje escrito, es duradero, se mantiene en formato, libro, revista, etc. O sea, lo podemos tener para siempre. En cuanto al oral, pues solamente es un momento y ya. El lenguaje oral es espontáneo, inmediato y no puede ser borrado. O sea, lo que se dice, pues se queda y ya. En cuanto al lenguaje escrito, puede ser corregido las veces que sea necesario. O sea, si nos equivocamos, pues lo corregimos y ya. El lenguaje oral es informal. En cuanto al lenguaje escrito, es formal. El lenguaje oral se crea a partir del contexto y la situación en que se desarrolla el acto comunicativo. El lenguaje escrito es creado independiente del contexto. El lenguaje oral, presencia de recursos no verbales, intensidad de la voz, ritmo, tono. En cuanto al escrito, presencia de los recursos verbales, tipografía, títulos, subtítulos, signos de puntuación, organización de párrafos, etc. Todo lo que utilizamos en la escritura. En cuanto al lenguaje oral, utilización de vocabulario impreciso. O sea, a veces las palabras que utilizamos no son las adecuadas. En cuanto al lenguaje escrito, utilización de vocabulario específico. Únicamente utilizamos un lenguaje y en ese nos basamos. El lenguaje oral es redundante, es decir, el mensaje puede ser reiterativo y superfluo. El lenguaje escrito no es redundante, se entrega la información de una sola vez. En el lenguaje oral se repiten comúnmente las palabras utilizadas, se usan léxicos. En el lenguaje escrito no hay repetición léxica muy evidente, la información está bien estructurada y tiene un orden lógico. En el lenguaje oral podemos repetir varias palabras varias veces y no es muy notorio. En cuanto al lenguaje escrito, si tú repites varias palabras, pues ya no se ve bien. La información no está bien estructurada y es poco rigurosa en el lenguaje oral. En el lenguaje escrito, uso de oraciones más complejas y largas. En el lenguaje oral, uso de oraciones simples y cortas. En el lenguaje escrito, el orden de las oraciones es más rígido, no hay omisiones, las frases están completas. En cuanto al lenguaje oral, varía el orden de los elementos de la oración, y en el lenguaje escrito, la tendencia a la utilización de modismos, interjecciones, muletillas, etc. En el lenguaje oral hay omisiones de palabras y frases inacabadas. Y en el lenguaje escrito, neutralizar las marcas dialectales y bueno,
En el lenguaje oral hay utilización de palabras, modismos, muletillas. En el lenguaje escrito neutraliza las marcas dialectales, entrega información referencial de parte del emisor. Y bueno, esto es en cuanto al primer tema de la unidad 2. El segundo tema es técnicas de redacción, coherencia y concordancia. Una técnica de redacción es el nombre que se le da a la disciplina normativa que establece las técnicas para expresarse y para escribir en los órganos de prensa y en otras líneas periodísticas. En general, la redacción periodística debe representar un estilo de prosa corta, muy de uso en materia periodística y boletines informativos, así como medios de comunicación tales como diarios, revistas, radio y televisión. Bueno, las políticas editoriales particulares determinan o no el uso de adjetivos, eufemismos y jergas populares, según sea la población a la que se pretende dirigir y atender. Periódicos con público lector internacional, por ejemplo, generalmente utilizan un estilo de redacción más formal. Y bueno, la coherencia. La coherencia es una forma de los textos bien estructurados que permite concebirlos como entidades semánticamente unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. O sea, tiene que tener coherencia, las palabras tienen que ser correctas para que el mensaje pueda ser interpretado de la manera correcta. Y bueno, tipos de coherencia. Se suele hablar de coherencia global y coherencia local. La coherencia global tiene que ver con la unidad temática del texto, o sea, el tema central que da sentido al texto como totalidad, que las distintas partes mantengan relaciones de significado y que haya una adecuada progresión temática. Y la coherencia local se refiere a la unidad temática de sus segmentos, el sentido cabal de cada enunciado. Y bueno, para esto existe lo que es la causalidad. Se establece relaciones de causa-efecto. Sus nexos son por qué, puesto que, pues, a causa de, supuesto que, como que. La certeza. Refuerzan las ideas que el autor presenta en el texto. Sus nexos son evidentemente, seguramente, de hecho, desde luego, claro, además. Y bueno, las consecuencias relacionan la continuidad de las ideas plasmadas en las frases, oraciones o párrafos. La condición son aquellos que establecen un requisito para que se cumpla lo expresado en la oración principal. Entre los elementos para este fin está tal como están: con tal que, ya que, así que, siempre que. La concordancia. La concordancia gramatical es un recurso de las lenguas para marcar las relaciones gramaticales entre los diversos constituyentes mediante referencias cruzadas. Se lleva a cabo de requerimientos que la palabra que ocupa una determinada posición sintáctica tome u otra forma según algún rasgo determinado por otra palabra que concuerda en ese rasgo o accidente gramatical. La concordancia nominal es la coincidencia de género y número entre el sustantivo y el artículo o los adjetivos que lo acompañan. La blanca, paloma, esos libros viejos. Y bueno, la concordancia verbal. La concordancia verbal es la coincidencia de número gramatical y generalmente de persona gramatical que se da entre el verbo y el sujeto de la misma. Ellos cantan muy bien. En español, dicha concordancia es obligatoria, salvo el caso de oraciones impersonales y en el caso del llamado sujeto inclusivo. Otras concordancias.
El español, como la mayoría de las lenguas románicas, presenta la concordancia de polaridad que afecta a los pronombres indefinidos en presencia de un sintagma de negación, ocupando por una partícula de polaridad negativa. Y bueno, el otro tema de la unidad 2 son las normas y reglas de ortografía y de puntuación. Bueno, este es un tema muy largo, pero aquí vamos a hablar de lo más importante que puede haber en las reglas de ortografía y de puntuación. Para empezar, primero, ¿qué es la ortografía? Bueno, la ortografía es la rama de la gramática que establece las reglas para la forma correcta de escribir las palabras, a fin que se facilite la comprensión de su sentido y la comunicación entre las personas. ¿Por qué es importante tener buena ortografía? Bueno, pues el lenguaje es aquello que utilizamos para comunicarnos. Si el mensaje escrito tiene errores, lo más probable es que no nos demos a entender o que el receptor del mensaje tenga mucha dificultad en descifrar lo que quisimos decir. Y bueno, normas y reglas ortográficas de la puntuación. Ortografía de las letras. Uso de mayúsculas. Bueno, estos son algunos puntos. La primera palabra de un escrito y la que va detrás de un punto. Todas estas son las que deben ser mayúsculas. Los nombres propios, los títulos y nombres de dignidades: sumo pontífice, duque de Olivares. Los sobrenombres y apodos: Isabel la Católica. Uso de la B. Se escribe con B los verbos que acaban en vir. Se escriben con B las terminaciones ba, bas, vais, van. Se escriben con B las palabras que empiezan por los sonidos bib y por las sílabas bu, bur y bus. Uso de la V. Se escribe V después de la sílaba ad. Se escribe con V los adjetivos llanos terminados en apa, abo, eva, evo, ivo, iva, ave. El uso de la H. Aunque la H normalmente es fácil que no la tomemos en cuenta por lo mismo de que casi no se escucha, pero es importante. Se escriben con H las palabras que empiezan con los sonidos idr, hiper e hipo. Se escriben con H las palabras que empiezan por los prefijos hetero, ecto, emi, hepta y hexa. Y bueno, esto es lo que abarqué yo en este tema, que creo que es algo de lo que normalmente más nos equivocamos en la ortografía, aunque existen muchos más ejemplos como el uso de la C y la S, etc. Tipología de textos académicos como herramientas del conocimiento. Ese es el siguiente tema. Y bueno, la palabra monografía es empleada con distintos alcances. Por ejemplo, en cómo se hace una monografía se refiere a textos de 100 a 400 páginas, redactados durante una carrera por una o varias personas sobre un tema referido a los estudios que debe doctorarse. Luego de rendir todos los exámenes correspondientes a la carrera, el estudiante presenta la tesis frente a un tribunal como un requisito necesario para obtener el título de licenciado o doctor. En las páginas siguientes se usará el término monografía en un sentido amplio para denominar los textos de trama argumentativa y función informativa que organizan en forma de analítica y crítica datos sobre temas recogidos en diferentes fuentes. Y bueno, al realizar una monografía, entre otros saberes, se aprende a delimitar un problema, descubrir y reunir información adecuada, clasificar los materiales, establecer contacto con personalidades e instituciones, acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico, comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente a un auditorio.
Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas. Trata un objeto de estudio tema de manera tal que pueda ser reconocible para los demás. La investigación dice cosas sobre ese objeto que se ha dicho antes o lo aborda desde una óptica distinta de la ya difundida. Y bueno, tipos de monografía. Los tipos y formas de monografías o variados como son las ciencias y los métodos particulares. Por ejemplo, una temática relacionada con lo jurídico diferiría a su tratamiento o otra cercana a la matemática. Pasos para realizar una monografía. Consideremos a continuación las principales etapas para la realización de una monografía. 1. Aparición de la idea o asignación del tema. 2. Búsqueda de la información, primeras lecturas exploratorias y consulta a personas expertas en la materia. Presentación del objeto en aproximadamente en 15 líneas. Este momento es muy importante porque consiste en la escritura del enunciado y la delimitación del tema. Elección definitiva del tema, lecturas complementarias. En este paso aumenta el compromiso del autor con el objetivo de estudio. Plan operativo. Consiste en definir concretamente las tareas para realizar, planificar el trabajo controlando el desarrollo y plantear dificultades, etc. 6. Realización de las tareas previstas y redacción del primer borrador. 7. Evaluación inmediata a partir de una retrolectura detallada. Se puede hacer el ajuste necesario. También se puede consultar nuevamente a las personas idóneas. 8. Plan de redacción definitivo. Para exponer el trabajo se ajustan los títulos, párrafos, cantidad de páginas, gráficos, etc. Y bueno, el siguiente documento sería lo que es el ensayo. Bueno, un ensayo es un escrito en prosa generalmente breve que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófica, científica, histórica, literario, etc. En la manera con que se expone y enjuicia un tema colinda con el trabajo científico, con la didáctica y la crítica. No sigue un orden riguroso y sistemático de exposición. El punto de vista que asume el autor al tratar el tema adquiere primacia en el ensayo. Características del ensayo. Debe ser breve, unitario, objetivo, personal, estructura. Tiene que tener una estructura interna, una estructura externa, hoja de entrada, la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Existen diferentes tipos de ensayo, entre ellos está el ensayo literario, el ensayo científico y bueno, reglas previas para escribir un ensayo. 1. Ensayar significa comprobar. Por medio de este género, el autor comprueba lo que piensa y lo que manifiesta de manera informal. 2. El ensayo es una construcción abierta. Se caracteriza porque se apoya en el punto de vista de quien lo escribe. 3. Es un género subjetivo, incluso puede ser parcial, por lo general el propósito del autor será el de persuadir al lector. 4. Es una forma libre, se revela contra todas las reglas, en él caben las dudas de comentarios e incluso las anécdotas y experiencias de quien lo aborda. 5. En el ensayo el autor no se propone agotar el tema que trata, sino exponer su pensamiento, es una reflexión. Y 6. El autor escribe de algo tan familiar para él que es ya parte suya. 7. Todas estas alternativas se engloban en el ensayo, pero además el ensayo te exige rigor. Otro es la reseña. Las reseñas son textos breves, generalmente escritos por personas que poseen un criterio reconocido, que aparecen en publicaciones periódicas. Son textos básicamente descriptivos e informativos que presentan a un público específico una novedad o un elemento de una diversa índole sobre
el que se desea llamar la atención. ¿Cómo se construye una reseña? Generalmente la reseña se construye a partir de una estructura sencilla. Primero se sitúa el tema sobre el que se va a hablar de la manera más general posible, haciendo referencia a cualquier aspecto que permita situarlo a campo particular, por ejemplo, la literatura, el cine, la pintura, los deportes, etc. Presentación del texto y sus características. En segundo lugar, se expone de manera precisa el conjunto de aspectos que se busca destacar, a saber, la técnica narrativa, el desarrollo de un evento, la trama de una película, el estilo del autor, etc. Breve comentario e interpretación de la obra reseñada. Por último, se emite un breve juicio personal o una interpretación general del sentido del tema. Se comenta destacando los aspectos positivos o negativos del mismo. Este es el punto neurálgico de la reseña. El autor expresa aquí su opinión sobre el tema que lo ocupa. Es importante señalar que los aspectos anteriores no aparecen necesariamente siguiendo el mismo orden y es posible que combinarlos de acuerdo con los objetivos y el estilo del autor que da la reseña. Otro es tesis protocolo, el documento que constituye la culminación de todo trabajo realizado en la etapa de planificación de la investigación. En este documento se recoge de manera pormenorizada la organización que se ha dado en la investigación y la forma en que se ejecutará la misma, por lo que representa una guía para el investigador durante el desarrollo del trabajo. Elementos que debe tener el protocolo. Debe de responder las siguientes preguntas. ¿Qué se investiga? ¿Por qué y para qué es necesaria la investigación? ¿Cómo, cuándo, dónde, con qué y con quiénes realizará el estudio? Por ello es imprescindible que el protocolo o proyecto de investigación contenga la siguiente información detallada. Portada, índice, título de la investigación, resumen, responsables del proyecto, ejecutor, asesores del proyecto, asesor de metodología, asesor de contenido, entidad responsable, definición y formulación del problema, justificación de la investigación, ubicación del proyecto, área de investigación, materia de investigación, cobertura del proyecto, campo de interés, tipo de investigación, objetivos de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, preguntas de investigación e hipótesis, temario tentativo, diseño del método, tipo de investigación, universo y muestra, plan de recolección de datos, plan de procesamiento de información, administración del proyecto, cronograma, recursos disponibles, presupuesto, anexos, bibliografía, etc. Y bueno, estos son algunos temas que se vieron o se ven en la unidad 2 de Fundamentos de Investigación. Y bueno, por mi parte sería todo y hasta aquí quedaría esto.